tardes, hermanos. Aún todavía recordamos los signos que se vivieron en la celebración de Jueves Santo y que el Señor nos dejó como resultado de un amor que se entrega hasta el extremo. Antes de despedirse de los suyos, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Tomó una copa de vino y la repartió entre ellos diciendo: hagan esto en memoria mía. Luego lavó los pies a los que estaban con él como signo de servicio. Y como culminación a esta muestra de amor, entrega su propia vida para la salvación de la humanidad. Jesús no buscó la muerte por sí misma. Lo que buscó fue la fidelidad del Padre al Padre, el cumplimiento de su misión. La muerte aparece no como la voluntad del Padre para que su Hijo pagara por nuestros pecados. No fue el Padre quien llevó a Jesús hasta el patíbulo de la cruz. Fueron los hombres, quienes, rechazando el amor de Dios y la oferta salvadora de su Hijo, llevaron a Jesús a la muerte en cruz. La muerte de Jesús pone en evidencia el pecado de la humanidad, pues todos, de una manera u otra, rechazamos a Jesús y su oferta de gracia. En el amor del crucificado está Dios mismo identificado con todos los que sufren, gritando contra las injusticias y perdonando a los verdugos de todos los tiempos. Esa cruz nos recuerda que Dios sufre con nosotros, que le duele lo que sucede con esta pandemia que atravesamos, con los desamparados, con los emigrantes. Llora con las mujeres maltratadas, con los niños y niñas violadas o separadas de su familia, con los ancianos ignorados y con la gente hundida en el hambre y la miseria. Escucharemos la pasión, que es una invitación a creer en Jesús, pero que nos compromete a acercarnos un poco más a los crucificados que viven en nuestra comunidad de fe. Meditando y en silencio, acogemos al que preside la celebración. En un gesto de humildad, penitencia y súplica ante Dios, el Padre Ángel se arrodilla, mostrando su total disponibilidad al Padre. Nosotros lo acompañamos de pie y en profundo silencio. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya,
por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda injusticia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados del pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sentimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú
mi Dios fiel, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Señor.
con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy.
uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos les respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vino al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero ellos todos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto.
Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús, lo sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, en el que estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato le contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes para que cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los justiciados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas
y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de ellos le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él entonces fue y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Breve momento de silencio para permitir que la palabra proclamada se asiente en nuestros corazones. Que en este Viernes Santo tu palabra, Señor, dé fuerza y paz a nuestros corazones y nos permita a todos colocarnos a los pies de la cruz de Jesús, nuestro Salvador. Sin duda hemos vivido unos días únicos, unos días singulares, unos días muy especiales. Comenzamos con la invitación precisamente a vivir y a valorar, sabiendo que Jesús no sobrevivió este momento, sino que lo vivió con alma, vida y corazón. Lo vivió con una total entrega a la voluntad del Padre y como un profundo gesto de amor para con toda la humanidad. Y ciertamente con ello nos ha valorado a todos, porque por su sangre derramada en la cruz nos renueva, nos fortalece y hace de nosotros hombres y mujeres salvados. Ayer, día Jueves Santo, tuvimos la oportunidad de ver un momento muy especial en el que Jesús ciertamente vivió y valoró. En medio de aquella escena tan tumultuosa, donde habían conspiraciones, donde habían intrigas y donde ya estaban prestos
a apresar a Jesús, él y sus discípulos se encuentran en un espacio de profundidad, en un espacio de intimidad, en un espacio rebosante de amor, de servicio y de solidaridad, rebosante de comunión, rebosante de Dios. Y en ese momento que, como planteábamos en el día de ayer, lo vivió con suma calma, distinto a aquel momento liberador cuando se da la liberación del pueblo de las manos de Egipto. Jesús, con toda la paz del mundo, viviendo profundamente y valorando intensamente, les devuelve a aquellos discípulos la verdadera libertad interior, la libertad del corazón, la libertad que mueve al ser humano, la libertad que mueve al discípulo siempre a dar lo mejor de sí. Por esa razón, en aquella última y especial cena, Jesús nos deja ese gran regalo, nos deja esa gran bendición que es ciertamente el sacramento del amor. Y la invitación lógica a que cada día nosotros como discípulos suyos podamos ser servidores, sembradores de esperanza, sembradores de bien, aquellos que con nuestras palabras y nuestras acciones podamos purificar corazones y permitir que se geste una vida nueva. Hoy, Viernes Santo, la escena es otra. Si la del día de ayer era una escena íntima, profunda, cercana y especial, hoy nos encontramos a un Jesús que afronta directamente el conflicto, las componendas, las intrigas y todo mal. Y del mismo modo que lo hizo en el día anterior, en las horas anteriores, y del mismo modo que hemos recibido esa invitación, Jesús una vez más no sobrevive a ese momento, sino que lo vive con profunda intensidad, con profunda entrega, con infinito amor. Y ciertamente se da en favor de toda la humanidad, muriendo en la cruz, por ti, por mí y por todos. El texto que acabamos de escuchar, que está tomado del capítulo 18 y capítulo 19 del Evangelio según San Juan, donde se recogen esos últimos momentos, esas últimas incidencias en ese camino de Jesús hacia la muerte en la cruz, tiene una serie de elementos muy hermosos, muy especiales, muy particulares. Porque, como hemos establecido, Jesús, en medio de un profundo conflicto, en medio de unas circunstancias muy duras, en medio de ese momento supremo, nos enseña de un modo muy particular a vivir y a valorar. Vivir y valorar la firmeza, vivir y valorar la confianza en Dios, vivir y valorar la seguridad que nos brinda el estar en las manos del Padre, la seguridad que nos brinda vivir en Dios. Otro detalle muy hermoso que me ha llamado la atención de este intenso y profundo relato es precisamente de cómo en medio de ese tumulto y cómo en medio de esa circunstancia Jesús tuvo palabras oportunas, gestos extraordinarios, exactos y unos silencios muy elocuentes. Palabras oportunas, gestos exactos, silencios elocuentes, que le permitieron vivir con intensidad ese momento de la historia de la salvación
y valorar a toda la humanidad, valorarnos a todos nosotros. Y ciertamente, como siempre, resulta ser una maravillosa enseñanza para todos. En medio de esta coyuntura, en medio de este momento ciertamente difícil, tumultuoso, que nos produce cantidad de circunstancias internas, qué bueno es que Jesús nos da las claves para nosotros poder proceder de la misma manera. Para que en medio de todo el vendaval que nos rodea, tanto en el orden de la salud, como en el orden social, como en el orden político, como en el orden económico, nosotros tengamos esa misma entereza que Él. Y sobre todo, centrándonos en lo auténtico y verdadero, viviendo profundamente cada día, valorando intensamente lo que Él nos ha dado, lo que somos y lo que tenemos, podamos dar un paso firme y seguro, no solamente para bien mío, sino para el bien común. Porque Jesús precisamente lo que hizo, lo hizo por todos. Y del mismo modo, en esta coyuntura que nos ha tocado vivir, debe brotar de nosotros, con cada palabra, con cada gesto, esa palabra oportuna, esos gestos exactos, esos silencios elocuentes que también puedan sembrar la semilla del bien, de la esperanza y de la salvación. Así que agradezcamos a Jesús, como siempre, que nos da el aliento y la fortaleza necesaria. Agradezcamos a Jesús como una vez más nos atiende, nos ilumina, nos fortalece en este momento concreto de nuestro caminar, de nuestra vida y de nuestra historia. Agradezcamos a Jesús que muere por nosotros en la cruz, la maravillosa muestra de amor que nos fortalece, alienta y anima para que, como muy bien ha expresado el Salmo al final, vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. No hay duda de que Dios nos perdona, nos salva, nos ama. En el momento en que Cristo muere, ya está como intercesor ante el Padre. En este momento de nuestra celebración, elevemos nuestras súplicas al Padre para que nadie quede fuera de ese amor, de esa vida que brota del árbol de la cruz. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas,
Atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Eusebio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que puedan ser contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los seres humanos para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleve al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los seres humanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los seres humanos y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran, fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, Viernes Santo, acompañemos a Jesús a la hora de su muerte, sintiendo el dolor del peso de la cruz. El dolor de Jesús en la cruz no era solo los clavos, era la negación, la traición de los suyos, mirando al crucificado. Nos damos cuenta que nadie nos amará
como Él lo ha hecho. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con los seres humanos. Jesús hace de la cruz un camino para el cielo, del sufrimiento, la alegría, de la muerte, la vida, de la tristeza, el consuelo. Contemplamos también a María en su dolor. Nos unimos a ella, presentamos nuestros sufrimientos y los de toda la humanidad. El anuncio de tu ángel.
La
razón de mi existencia es vivir solo para Dios, es servirle sin descanso y amarle con mi pasión, dejando que me ame como te amo a ti, y daré gloria al Padre para siempre, y eso basta para llenar toda mi vida. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el cielo, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahora pidamos a Dios nuestra comunión con Cristo. Jesús, Salvador mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar para alimentar nuestras almas. Como no te puedo recibir sacramentalmente en este momento, humildemente te pido que me renueves espiritualmente. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ven a mi mente para iluminarme con la luz del cielo. Ven a mi corazón para encenderlo con tu amor. Úneme tan intensamente a ti que ya no sea yo quien viva, sino tú quien vivas y reines en mí para siempre. Amén.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, del que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí, por mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengamos en cuenta, hemos vivido este segundo momento de este triduo pascual. Mantenemos esa sintonía, mantenemos ese espíritu
Mantenemos ese ambiente tan especial en nuestros hogares para que siga siendo de gran bendición para nuestras familias, para nuestro pueblo y para el mundo entero. Como muy bien señalé en el día de ayer, a propósito de la celebración del Jueves Santo, esta liturgia tampoco concluye con bendición porque continuamos mañana. Mañana nuevamente nos sintonizamos a las 4 de la tarde para así vivir la vigilia pascual. Así que mantengamos ese espíritu de fe junto a la cruz del Señor, acompañando a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y que a los pies de la cruz y ante el sepulcro de nuestro Salvador tengamos firmeza y fortaleza en la fe, renovemos nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Oremos. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.